Hello! Welcome to our continuous training program by Jugando Aprendo Editorial. This is the second video for the 6th model. In this video, we will talk about the development process in the acquisition of a foreign language. First, we will explore the natural language development. After that, we will discover the brain areas where the language is processed. Later, we will establish the structure of the language to finally get into foreign language development. Without wasting any more time, let's do it. Let's begin establishing what is language. Language is a human's ability to use symbols and sounds, icons, gestures, and graphemes combined following established rules to communicate information. Humans' communication abilities exceed the communication forms of all the other organisms on Earth. Through language, humans communicate thoughts, feelings, knowledge, beliefs, moral behaviors, social rules, needs, etc. This is the reason why we can consider language as the most important human characteristic in evolutive history. El lenguaje es el medio por el cual podemos comunicarnos entre los seres de la misma especie, en nuestro caso, entre los seres humanos. Todas las especies tienen formas de comunicación, pero la más compleja es nuestro lenguaje. Es tan complejo que hemos desarrollado alrededor de 7,000 idiomas, muchos de los cuales son hablados por pequeños grupos de personas. Cada lengua o idioma posee su propio sistema fonético y aunque algunas comparten grafismos, hay muchas otras que tienen su propio sistema de escritura y unas cuantas más que no cuentan ni siquiera con uno. Por lo tanto, podríamos decir que el lenguaje es una habilidad propiamente humana, exclusiva de los seres humanos. The language is one of the most remarkable acquisitions for human life. As a social being, humans need to communicate with their equals to form links that make possible the species' survival. The language acquisition couldn't be possible without two crucial elements: a biological-based predisposition to acquire language and experience with language in the environment. This learning process begins in the womb of the mother, and approximately at age 5, kids will master the sound system and the grammar of their language and will have a vocabulary of thousands of words. After that, the language will develop in its more complex forms, reading and writing. But to get there, first, it will go through a series of stages that we will explore next. First, the prelinguistic stage. The first social interact through something like language is the crying. Babies use crying to communicate their feelings and needs. After approximately 2 months, babies will begin to use other sounds different than crying to express themselves. Sounds like long and short vowels combined with some consonants like M, N, P, etc. Later, about the 7th month, babies will start to babbling using rhythmic patterns of vowels and consonants combined. En la etapa prelingüística, la comunicación se da especialmente entre los padres o cuidadores y el bebé. Precisamente la persona más allegada al niño o niña será quien esté más familiarizado con las expresiones de este, de forma tal que incluso cuando el bebé no utiliza más que sonidos y gestos, puede entenderlo perfectamente. En esta etapa la estimulación auditiva es vital. El bebé necesita que le hablen con una pronunciación correcta. Se ha observado que bebés que crecen aislados del entorno social o poco estimulados tienden a desarrollar tardíamente su lenguaje y presentan dificultades en sus capacidades de comunicación social. También es importante estimular la ecolalia, es decir, la repetición de sonidos vocálicos y consonánticos. Next comes the holophrastic stage. Holophrastic comes from holophrases. That means that a single word is used to express a complete and meaningful thought. About 8 months, the babies begin to use single words to express complete ideas. By example, they use the word mama to ask
"Where's my mother?" or the word water to ask something to drink. During this stage that will go up, age 2, babies will understand more words than they can produce. At the end, around age 2, babies will understand about 300 words and will produce approximately 75. La llamada etapa de la palabra frase tiene importancia no solo en la estimulación de la producción de palabras, sino en la estimulación de la comprensión. Esta es la etapa en la que la comprensión del lenguaje se acelera. Los bebés mantienen una constante atención a la comunicación oral que sucede en su entorno y será en esta etapa donde va a absorber no solamente el significado de las palabras, más o menos entre unas 300 a 500 palabras, sino que también la información gestual que acompaña a las expresiones orales. Podrá entonces conocer palabras que se utilizan cuando se está feliz, cuando se está enojado, cuando se está triste, y de ahí que nos sorprendan de repente utilizando frases cotidianas que no son propias de los niños. After age 2, babies begin to evolve to a new stage, the multiple word sentence stage. During this stage, little kids commence using more than one word to express their ideas. First, they will combine two nouns as baby home to say I want to go home, or mama up when they wanted to be carried. With practice and social interact, kids will begin to use verbs and articles. Around age 3, they will be producing simple but complete sentences in their speeches. Las primeras frases que los bebés construyen entre los 2 y los 3 años se caracterizan por ser cortas y combinar 2 o 3 palabras, normalmente sustantivos o verbos. Para esta etapa es importante estimular a los niños en la pronunciación de fonemas aislados y combinaciones, especialmente aquellos que suelen ser difíciles como f con la F, g con la G, con la J, etc. El fonema R, será el último en aparecer en el caso de español en la mayoría de niños y niñas, por lo que se puede ejercitar, mas no nos debe preocupar que los niños pequeños no lo puedan pronunciar. Simple sentence will become complex sentence between age 3 and 4. Especially when kids begin their school, the evolution of language speed up. Soon, they will be using adjectives, articles, verbs, and other modifiers in a correct grammatical structure. Finally, around age 5, we can wait that kids talk correctly and their speech were grammatically correct like adults. Entre los 3 y los 5 años de edad, los niños y las niñas terminarán el desarrollo de la producción del lenguaje, alcanzando completa fluidez al finalizar esta etapa. El colegio y la socialización que se produce dentro de él contribuye a acelerar este desarrollo. Para esta etapa podemos ejercitar la pronunciación correcta de palabras a través de ejercicios de praxias, movimientos del aparato fonoarticulador y también otros aspectos del lenguaje como conjugaciones correctas, por ejemplo, en el estilo de este error que ellos cometen que dicen cabo en lugar de quepo. Alrededor de los 5 años, los niños y niñas van a iniciar el proceso de la lectoescritura, para el cual es necesario que hayan desarrollado por completo su lenguaje oral. Let's talk now about neurobiology of language development. Neurolinguistics is the study of the process in the brain that works in language production and comprehension. Neurolinguistic studies show that both brain hemispheres participate in the language process during the first 2 years of age. But after this time, the left hemisphere becomes dominant, and damage in this area could become in language problems, especially for adults. There are 2 regions in the left hemisphere where is the language located. Broca's area is the responsible for planning and producing vocalizations, and Wernicke's area for linguistic representation and symbols. However, studies show that the different areas in the brain don't work as individual, but unified. Other brain areas participate in language process are the motor cortex, the premotor cortex, the auditory center, the thalamus, and the cerebellum and cranial nerves.
The cerebellum is in charge of the neuromuscular control and the muscles that produce language like tongue, lips, larynx, pharynx, vocal cords, and diaphragm. Las principales regiones cerebrales que participan en el proceso de lenguaje cumplen funciones específicas. El área de Broca tiene como función principal la producción de lenguaje, pero también participa en otras funciones como la semántica, el significado de las palabras, la fonología de las palabras, la repetición, la producción de gestos, la fluidez y el orden gramatical de las palabras. En el área de Wernicke, por su parte, cumple otras funciones. Estas son la comprensión auditiva del habla, el pensamiento semántico de la información oral, o sea, lo que ellos escuchan, y escrita, obviamente, lo que leemos, y el reconocimiento del lenguaje y su interpretación. Aunque durante el proceso de comunicación no se activan exclusivamente estas áreas, sí se ha comprobado que las lesiones producidas en esas regiones se relacionan directamente con trastornos del lenguaje productivo y comprensivo correspondientemente. The vocal apparatus. This is a group of physiologic structures that take part in the speech production. These structures are lungs, diaphragm, trachea, pharynx, larynx, oral cavity, nasal cavity, tongue, teeth, and lips. Inside the larynx and at the top of the trachea are located the vocal cords. The air that comes from the lungs make vocal cords vibrate and produce sounds. The movements and position of the rest of the muscles modulate them. All the sounds that we can make are called phonemes. We form words combining them. Our brain gives meaning to the word through social experience. When we have enough words in our memory, we can use them to express our thoughts and feelings and speech. The production of a speech has 3 steps or levels. First, conceptualization. In this step, the concepts or feelings turn into words in our minds. After that, we have formulation. Still in our minds, those words are set in a pattern according to the grammar, syntactic, and morphological rules. And the last one, articulation, we use our vocal apparatus to pronounce that set of words. Los fonemas que forman las palabras de cada lengua o idioma son distintos. También el ritmo y la entonación. A ese ritmo y entonación de las palabras es a lo que le llamamos acento. Los ejercicios de praxias o vocalizaciones están destinados a enseñar a las distintas estructuras del aparato fonoarticulador o fonador los movimientos que necesita realizar para producir los fonemas con el ritmo y entonación de la lengua que hablamos. En este proceso interviene la imitación. Y en la imitación intervienen las mirror neurons. Neuroscience recently discovers a very particular kind of neuron cells. These mirror neurons get activated when we are watching another person in action and allow us to imitate their actions or behavior. This is the way how babies and kids learn everything, including language. Mirror neurons help kids to imitate the sounds of the language and also the rhythm and tone. This is the reason why people of the same community share similar intonation when they talk. Las neuronas de espejo se relacionan con el proceso de lenguaje en 2 maneras. Primero, en la producción. Se da especialmente durante el desarrollo del lenguaje o posteriormente durante la adquisición de una segunda lengua. En el proceso de adquisición del lenguaje, estas neuronas permiten a los bebés imitar los sonidos del lenguaje que escucha de las personas a su alrededor a través de la observación de la posición de los órganos externos del aparato fonador. En este caso, los labios, los dientes, la lengua, la boca, ¿verdad? Ellos van a observar nuestra cara cuando estamos hablando y van a imitar esos movimientos para empezar a producir sonidos parecidos a los que nosotros emitimos. Activación para la comprensión es otra forma en la que estas neuronas pues influyen en el lenguaje. Cuando escuchamos el discurso de otra persona, estas neuronas van a activar procesos motores relacionados con el concepto de las palabras para contribuir con la
comprensión del lenguaje. Por ejemplo, si la persona dice, y tuve que salir corriendo, nuestras neuronas espejo activan los circuitos motores que utilizamos para correr, pero no activan la respuesta motriz. Esto contribuye con la comprensión del lenguaje. All languages around the world have a structure. They are made up of phonemes, their combinations, and the rules to set the correct patterns to express logical ideas. All languages are dynamic, change over time. Some words change their meanings, others disappear completely, and others are modified in their pronunciation. All languages are complex. They are made of abstract symbols, and all languages have 5 components: phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics. Phonology is the study of the sound system of a language. Each language has their own systems of sounds. Nuestro cerebro, nuestras neuronas motoras y nuestro aparato fonador están preparados para producir los sonidos de nuestra lengua materna, pero esta preparación la adquirimos en nuestros primeros meses y años de vida. Por esta razón, cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, parece difícil pronunciar las palabras y debemos ejercitar nuestras estructuras de lenguaje para que puedan adaptarse a los nuevos sonidos que deben emitir. Los sonidos en el inglés como th, sh, z no existen en el sistema fonético de español, así como el famoso schwa, que es el sonido de la E en la frase, por ejemplo, the hat. Morphology is the study of the meaning units in a language. Sometimes they can be single words, but also single letters can have their own meaning. The smallest unit with meaning is called morphemes. Some words are made up different morphemes. By example, cyclist, cycle plus ist. Los morfemas de un idioma difieren de los morfemas de otros. Sin embargo, la estructura de formación de las palabras en las que un morfema se une con complementos como prefijos y sufijos es común en todos los idiomas. Por ejemplo, astronauta, astronauta, astronaut, astronaut. O sea, tenemos esa misma combinación no solo en el inglés y el español, sino que en la mayoría de lenguajes van a haber palabras o morfemas o pequeñas partes de la palabra que no van a cambiar, mientras que cuando las conjugamos o las convertimos en palabras derivadas, van a tener terminaciones o principios diferentes, pero el morfema siempre se va a quedar igual y eso sucede en todos los lenguajes. Syntax refers to the rules that govern the formation of phrases and sentences. The position of the word in a sentence is an important part of the overall meaning. Cada idioma tiene sus reglas sintácticas, las cuales permiten al hablante interpretar el significado. La sintaxis nos dice las reglas de ordenamiento de los patrones de palabras para que el significado tenga lógica. Como sabemos, el inglés y el español tienen una estructura diferente, o sea, las oraciones se construyen sintácticamente diferentes, porque el orden de las palabras en inglés cambia en relación al orden que usamos en español. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que es sintaxis para poder tener esto más claro. Por ejemplo, en la oración, la maestra le dijo que se siente, no tiene el mismo significado que le dijo a la maestra que se siente, a pesar de que tienen las mismas palabras. Una secuencia de palabras que no sigue las reglas de sintaxis no se considera una oración. Por ejemplo, mino, vino, gato, corre, sí. No tiene ningún sentido, es solo una serie de palabras, pero como no están ordenadas, no tienen ningún orden y no hay ninguna vinculación sintáctica entre ellas, esta serie de palabras no puede considerarse una oración. El idioma español tiene una sintaxis, como decíamos, diferente al idioma inglés. El aprendizaje de un idioma requiere, además de aprender vocabulario, aprender las reglas de sintaxis para expresarse con coherencia. Semantics is the study of the meaning of words, phrases, and sentences. When we acquired a language, we learned the agree-on meanings of the words. These meanings
must be shared and well known for the speakers in a conversation or the communication process become impossible. Algunas comunidades modifican el lenguaje dándole un nuevo significado a las palabras. Como este nuevo significado no es conocido por los demás hablantes de ese idioma, aun cuando se estén expresando con palabras pertenecientes a la misma lengua, quienes no pertenezcan a esa comunidad no pueden comprender el significado de lo que dicen. Por ejemplo, un mexicano puede describir a una persona diciendo es güero, blanco y tiene el pelo chino. Para una persona de nuestro país que no esté familiarizada con los regionalismos mexicanos, va a ser difícil comprender, ya que el término güero en Guatemala significa descompuesto, como cuando decimos ese huevo está güero. Y chino es una persona nacida en China. En nuestro país diríamos algo como escanche, blanco y colocho. Términos que también son confusos para alguien que no es guatemalteco porque utilizan estas palabras con un significado distinto al que nosotros le damos. Pragmatics is the study of the communication in context. It has 3 principal competencies. First, functions of the language. We can use language for different purposes like greeting, requesting, informing, demanding, etc. Por ejemplo, el lenguaje cumple distintas funciones dependiendo de aquello que queremos comunicar. Cuando saludamos, mostramos cordialidad. Cuando informamos, utilizamos palabras técnicas. Cuando pedimos algo, mostramos cortesía, etc. Adaptation of the language. We use different kinds of language constructions depending on the receptor and the situation. Por ejemplo, hablamos distinto cuando estamos con los amigos que cuando hablamos con nuestro jefe o cuando estamos haciendo una presentación en la universidad o el colegio. Uses of the language. We apply different language rules for conversations and narratives depending on the use that we will give to the communication. Por ejemplo, utilizamos ciertas reglas de redacción cuando usamos el lenguaje para contar un cuento, pero estas reglas van a cambiar cuando usamos el mismo tipo de lenguaje, para comunicar una noticia trágica o cuando vamos a contar una experiencia personal. Now we will talk about foreign language learning, neuronal benefits of bilingualism. There are 2 kinds of bilingualism: the simultaneous bilingualism that describes people who learn 2 languages since born, and sequential bilingualism for people who learn first one language and after that a second language. Many studies of simultaneous bilingual kids show that they seem to present a delay in development of the language, but the conclusion are that the delay responds to the effort of develop both language at the same time, and it is present only in the first years. Those kids will complete the development of both language at the same time that monolingual kids. In the case of sequential bilingual, kids that begin the acquisition of a second language before age 5, studies observe that they seem to mix both language because they are incapable to distinguish one language from the other, but that will disappear later. Also, there are many studies that show that young learners of a second language will have less difficulty than others. Because of these apparently difficulties that bilingual kids seem to go through, it is surprising that the benefits of bilingualism are more than the issues. The cognitive and neuronal benefits of bilingualism are: bilingual people are cognitively more flexible than monolingual. Los niños bilingües suelen desempeñarse mejor en actividades creativas que requieren buscar estrategias o adaptarse rápidamente a nuevos entornos. Bilingual students have better performance in a test of nonverbal intelligence and metalinguistic awareness. Los niños bilingües parecen estar más conscientes de las características propias de las lenguas que dominan y utilizan con mayor habilidad su comunicación no verbal. Bilingual people are more skillful in attention competencies than monolingual. En estudios realizados con bebés, niños y adultos se pudo comprobar que en comparación con los monolingües, su desempeño atencional era superior.
Bilingual kids apply better the grammatical rules. Para los niños bilingües es más fácil comprender la estructura gramatical de los idiomas. In the bilingual brain, there are specialized areas of activation for each language. In early bilinguals, both areas get activated at the same time. In comparison with later bilinguals, their brains do not overlap these areas. Por lo tanto, un aprendizaje temprano de una segunda lengua contribuye con la plasticidad cerebral. The density of the gray matter increased in bilingual people, including adults. This study also shows that the gray matter of early bilinguals is more dense than older. Estos estudios comprueban la plasticidad cerebral nuevamente y cómo nuestro cerebro puede seguir desarrollándose durante toda la vida. Todos los estudios comprueban que la adquisición de un segundo idioma mejora varias funciones a nivel cerebral, en especial funciones cognitivas que resultan en un mejor desempeño académico y social de las personas. Stage of a second language acquisition. Like the first language development, the acquisition of a second or third language has different stages. For an English as a second language teacher, it's very important to recognize this stage to adapt the teaching strategies to the needs of the students and their improvement to help them to reach the proficiency in the English language. There are 5 stages in the process of foreign language acquisition. Pre-production or silent period. This is the first one. This stage is characterized by minimal comprehension and a little to non-verbal production. In this period, the teacher will be a model of verbal expression and kids will be listen more and say less. La maestra que introduce a los niños en el aprendizaje de una segunda lengua debe utilizar el idioma todo el tiempo, verbalizar lo que hace mientras lo hace, dramatizar y actuar todo lo que diga. En el aula será su voz lo que más se escuche y deberá cantar con un amplio repertorio de canciones o tener bastantes canciones para cantar, poemas, cantos rítmicos, trabalenguas, cuentos y habilidad para producir lenguaje todo el tiempo. El papel de los niños no va a ser pasivo, ellos van a participar en las actividades, se van a expresar poco a poco con frases cortas y van a mantener la escucha activa en forma constante. En esta etapa el niño está escuchando activamente porque sus neuronas espejo están aprendiendo a través de la imitación de su maestra. Durante esta etapa tendrá mucho valor la ejercitación de la pronunciación y la repetición de fonemas del habla inglesa preparando el aparato fonador. Además, la estimulación visual, auditiva y kinestésica de vocabulario. También en esta etapa los niños van a internalizar el vocabulario preparándose para la siguiente etapa. La duración de esta etapa va a depender de cada niño o niña, pero va a estar entre los 6 meses hasta 1 año. Early production. Students will have a limited comprehension with a little more of verbal response. They will have an active vocabulary from 300 and 500 words. These words include all the expressions that teacher used during the first stage, even when those words weren't learning directly from the book. The students will try to use their vocabulary if they are motivated, but often will do it improperly. El papel de la maestra durante esta etapa será motivar a los niños y niñas a utilizar su vocabulario sin importar que lo utilice erróneamente. Si este es el caso, la maestra utilizará la técnica del parafraseo para mostrar la forma correcta sin corregirlo de forma directa. En esta etapa tendrá una duración más o menos como entre 1 o 2 años. Durante esta etapa todavía la maestra es la que produce más discurso, pero busca todo el tiempo motivar a los niños y niñas a practicar el vocabulario en forma activa, cantando, recitando, repitiendo, interactuando, respondiendo y comunicando. La introducción sistemática de nuevo vocabulario es indispensable. Mientras más vocabulario, mayor expresión.
También es importante introducir patrones gramaticales sencillos que los niños puedan utilizar para expresarse. La construcción de frases uniendo sustantivos y verbos irán estableciendo poco a poco las normas para la construcción de frases y oraciones. Durante esta etapa, la estimulación auditiva y la práctica de pronunciación tiene una gran importancia. Speech emergence. In this stage, kids will have more than 1,000 vocabulary words. Their comprehension will increase and they will express through simple sentences, not always correct. They also will able to comprehend short stories with the help of pictures and answer simple questions. La maestra en la etapa del discurso emergente será modelo de lenguaje y a la vez empujará a los niños a expresarse cada día más. Debe ir abriendo poco a poco los espacios para permitir que sean los niños los que se expresan a través de actividades como show and tell, everything about, round table y juegos con diálogos. La ejercitación de la pronunciación a través de ejercicios y juegos es de suma importancia, especialmente ejercitar la pronunciación de fonemas que no existen en el lenguaje materno. También es importante ejercitar la percepción auditiva en todas sus destrezas para acostumbrar al oído a la percepción de los sonidos de ambos idiomas. En esta etapa va a ser muy importante introducir el nuevo vocabulario en frases que permita a los niños y niñas llevarlo a la práctica lo más prontamente posible. Esta etapa también tendrá una duración entre 1 y 2 años. Intermediate proficiency. This stage is characterized by, for a good comprehension, more complex sentence, and a fewer errors in the speech. The student vocabulary will increase in more than 5,000 words. This allows them to state their opinions and express their thoughts. En esta etapa no se desarrollará dentro del área de preprimaria. Esta necesita alrededor de 3 a 5 años para alcanzar la etapa, ¿verdad? O sea, que son más o menos los 3 a 5 años que los niños pasan en el área de preescolar y 2 a 5 años más para superarla. O sea, en esta etapa, Intermediate Proficiency, van a pasar durante toda la primaria. Advanced Fluency. Students at this stage are likely to have near native ability in the target language and have achieved what is known as Cognitive Academic Language Proficiency. Para alcanzar un grado de proficiencia en un segundo lenguaje es necesario desarrollar habilidades de comprensión, expresión, pronunciación y dicción parecidas a las de un nativo. En esta etapa, pues vamos a tomar alrededor de 10 años desde el inicio del proceso de enseñanza de un segundo idioma. Es decir, para llegar a la última etapa de desarrollo va a requerir que hayamos iniciado el proceso desde muy temprana edad para que al finalizar el básicos, ¿verdad? Primero, segundo y tercero básico, el niño pueda tener realmente ya una proficiencia en el idioma inglés. Our series Fun with English is the perfect tool to introduce kids in the English world through sensorial and fun activities. It focuses on the first 3 ESL stages: pre-production, early production, and speech emergence. This program stimulates kids to use English to communicate. The program introduces new vocabulary every day. It reinforces vocabulary with multisensory activities and fun projects where also practice emotional intelligence, skills, and values. Fun with English has 5 levels, and they are not assigned to a particular age. They are looking to systematically introduce students in the process of acquisition of English as a third language. Based in the stage of this process, the levels work the 3 first stages. Level A. It is made to be the children's first contact with English. Focus on auditory perception, phonetic pronunciation, basic vocabulary, and motor skills. The program develops vocabulary related to 13 generating units. These units come from the student's environment to allow them to bring the new vocabulary to their daily life. During this first level, the students will go through the pre-production level to reach an early production level at the end.
Características del nivel. Introduce una palabra cada día, refuerza el vocabulario con actividades multisensoriales, trabaja saludos y frases de uso cotidiano, afianza hábitos y normas de conducta e higiene, introduce al niño y a la niña en la educación en valores, contiene actividades para realizar en colaboración con otros compañeros compartiendo materiales, se puede auxiliar de los materiales incluidos en la cajita Montessori, que son materiales manipulativos, y cada unidad trae el vocabulario en flashcards recortables. Level B and C. These levels continue stimulating skills as auditory perception, visual perception, basic vocabulary, basic conversation, and motor skills. Kids in these levels are going through the second level of acquisition of a third language, early production. Students will considerably increase their vocabulary and practice common phrases and sentences to have basic conversations. At the end of the level C, they will be ready to go to the third stage. Características del nivel. Introduce de 1 a 3 palabras de vocabulario al día. Refuerza el vocabulario conocido. Incluye actividades multisensoriales. Trabaja 12 unidades, cada una relacionada con situaciones del entorno. Introduce de 3 a 5 frases básicas por unidad. Trabaja actividades colaborativas. Refuerza hábitos y valores. Cada unidad tiene flashcards recortables en el vocabulario correspondiente. Level 1 and 2. These levels work 2 areas, language and phonics. Kids at this level are ready to be introduced in phonics and the ABC. Now they have enough vocabulary to have a conversation using short phrases and sentences. During these 2 levels, they will go through the third stage, speech emergence. Características del nivel. Se divide en 2 áreas, cada una con su libro de trabajo, Language y Phonics. Trabaja 10 unidades relacionadas con el entorno de los niños. En Language se introduce el vocabulario desde el inicio de la unidad y las actividades posteriores son para practicar este vocabulario. Asocia el vocabulario de frases cortas en frases cortas y oraciones que se practican en juegos de role-playing a través de conversaciones. Incluye flashcards recortables para cada unidad. Complementa la práctica del vocabulario con manualidades, juegos y actividades prácticas integradas en proyectos colaborativos. Integra hábitos, valores y cápsulas con actividades cortas para trabajar la inteligencia emocional. En Phonics se introducen primero los sonidos vocálicos y posteriormente los consonánticos. Cada letra inicial con la presentación se inicia cada letra, con la presentación de un personaje en una pequeña historieta para que el niño se familiarice con el sonido de la letra. Seguido de la historieta encontraremos actividades que afianzan la discriminación auditiva de la letra y posteriormente se introduce ya el grafismo. Se incluyen juegos de palabras como laberintos, sopas de letras, crucigramas, anagramas, etc. Y se cierra el proceso con un proyecto de autoevaluación. Al finalizar el nivel 2, los niños tienen las habilidades y competencias requeridas para afrontar el currículo correspondiente al área de comunicación y lenguaje L3 del nivel primario. Además, habrán logrado desarrollar un vocabulario suficientemente rico para poder tener pequeñas conversaciones e iniciar el proceso de lectura y escritura en inglés en el área de spelling. Conclusions. Language is a human ability that allows social interaction. It is the way we use to be in contact with each other and build all kinds of relationships. The natural language or native language acquisition developed in 5 stages: prelinguistic, holophrases, multiple word sentence, complex sentence, and adult-like. This stage develops at the same time that the brain grows and matures. The language acquisition depends, too, from other structures, those that form the vocal apparatus. The foreign language acquisition develops in stages. These stages are equivalents of native language development. The difference between them is the time. The development of a native language is shorter than a second or third language.
Fun with English by Jugando Aprendo Editorial is the perfect tool to make the students grow and develop the necessary competencies to be adapted to the requirements that an elementary level demands. This has been everything for today. We hope you can continue with us to complete all the videos of this training program, and in the next video we will emphasize in the language program and how to help kids to develop the competencies that correspond to this area. For now, we will say goodbye. See you soon.